siguiente programa es para todos. Hola, ¿qué tal familias andinas y del sureste antioqueño que nos ven a través del sistema de canales comunitarios Redesur? Hoy nuevamente con un tema muy interesante, Arbey, para todas estas familias que nos ven todos los lunes acá en Andes y en los municipios del suroeste, según los horarios que dispongan los canales comunitarios. Bienvenido, Arbey. Gracias, buenos días, Luis. Con muchos temas de interés, con muchas cosas por trabajar. Familias, bienvenidos. Gracias por recibirnos en sus hogares. Hoy con un poquito de miedo. Vamos a hablar de miedos hoy, Arbey, de cómo enfrentarlos, cuáles son los tipos de miedos y qué consecuencias trae enfrentarlos o quedarse dentro de ellos ahí viviéndolos y no salir nunca de los miedos. ¿Por qué tratar el miedo en este tema, Arbey, en este programa? Porque es que el miedo son las anclas realmente que nos atrapan en la vida. O sea, hay gente con muchos potenciales, pero simplemente sus miedos no les permiten ir más allá. Hay un libro que les recomiendo que es muy bueno para trabajar eso y es ¿Quién se llevó mi queso? Nos habla precisamente de esa dificultad y de la diferencia entre quienes deciden arrancar, quienes deciden buscar su horizonte y quienes prefieren quedarse estancados en un lugar por miedo a perder lo que ya tienen. El miedo básicamente es eso, es esa comodidad, es ese lugar, es eso, ese miedo a ser rechazados, ese miedo a ser juzgados, ese miedo a ser criticados. Pero lo más triste es que no importa lo que vos hagas, te van a criticar, juzgar, simple y sencillamente, porque haces eso, porque dejas de hacer. Habla usted de miedos racionales e irracionales. Podríamos decir entonces que hay una calificación, una categoría de miedos en las personas, de acuerdo a su, no sé, personalidad, estilo de vida, de cómo fue criado. A ver, que una persona se acerque y me diga que le tiene miedo a un tigre, hombre, es un miedo racional. Yo digo, usted tiene toda la razón. Y puede que alguien sea capaz de enfrentarlo, pero yo no. Tiene toda la razón. O a una serpiente, tiene toda la razón. Pero que alguien me diga, por ejemplo, que tiene miedo a cruzar la calle. Que alguien me diga que tiene miedo, por ejemplo, a la oscuridad. Y los hay, desde la oscuridad. Bastantes, más de los que usted se imagina. La mayoría de los seres humanos le tenemos miedo a la soledad. Y eso viene incluso desde elementos muy culturales. Son miedos irracionales. O sea, ¿cuál es el miedo a estar solo? ¿Cuál es el miedo a un espacio oscuro? ¿Cuál es el miedo, por ejemplo, a que la gente me pueda hacer daño? Entonces, esa es la diferencia entre los miedos racionales y los irracionales. Los irracionales son los miedos que le tenemos a cosas que no tienen sentido, que definitivamente nos estancan en la vida, no nos permiten ir más allá. Como cuando vamos a una empresa y entonces simple y sencillamente tengo miedo de no ir más allá, de no lograr cargos nuevos, entonces no me preparo, no me esfuerzo, entonces no lucho por nada, simple y sencillamente porque si hago un poco más de pronto me van a despedir, si hago un poco más entonces de pronto no van a valorar, me van a rechazar, los compañeros me van a tener envidia, entonces la gente simple y sencillamente se va a estancar. Y va a ser una vida muy harta, muy aburridora a mi manera de pensar. Usted dijo algo muy claro, y es cada persona asume. Hay unos que se acomodan en ese lugar. Son personas que no tienen sueños, que no tienen visión, que no tienen deseo de nada. Pero no es que no las tengan, porque si vos miras este tipo de población, todo el tiempo están renegando. Es que Julanito, es que Peranito, es que lo que él consiguió es robado, es que aquel, es que esto, es que aquello, es que este es un envidioso, es que este es un lambetazo, es que... Pero simple y sencillamente porque esas personas no hacen el esfuerzo, porque se sienten incapaz o temerosos de perder. Esos son miedos irracionales. Y los miedos racionales, por ejemplo, hay gente, una de las estrategias para enfrentar los miedos es enfrentar los miedos. Pero una cosa es enfrentar mis miedos y otra cosa muy diferente es el suicidio. Como los deportes extremos. Entonces ellos los enfrentan y arriesgan un montón de cosas. La gente que cruza las cuerdas en grandes peñascos,
si usted revisa, siempre tienen un cordón de seguridad que se llama línea de vida. Ellos no la cruzan así. Ellos saben que si se sueltan, quedan colgados de eso que se llama línea de vida. Pero es obvio que le tengamos miedo a esas situaciones en particular. Una cosa, como te digo, es enfrentar los miedos, y otra cosa es pararme en una línea de esas, sin seguridad, sin nada. Ya eso es un suicidio. Y usted podemos decir entonces que los miedos racionales se remiten a cosas como más físicas, a lo que realmente está como constituido como peligroso, como que verdaderamente sí representa un peligro o una amenaza como para la integridad de la persona. Y los irracionales vienen más como de la mente, como también del miedo de la gente a arriesgarse, lo que le inculca el otro, el estar apegado a... Es algo que no tiene sentido y que va más allá, se solucionaría creyendo en lo que la persona tiene en su interior. Tiene que ver con eso, o sea, básicamente con lo del final. Los miedos racionales tienen que ver con aquello que definitivamente puede atentar contra tu vida o contra tu integridad física, mental o emocional. Pero más que objetos materiales, por ejemplo, hay miedos irracionales, por ejemplo, una cucaracha. Hay gente que se le da un cardíaco cuando una cucaracha o un insecto en la casa, un mosco, una mariposa. Entonces, yo les digo, bueno, ¿será que ella te puede aplastar a vos o qué? ¿Qué tiene esa cucaracha que te da miedo? Y se suben a la mesa y arman escándalo. Y no se trata de que sean mujeres, son hombres también, hombres y mujeres. Entonces, eso es un miedo irracional. Y hay un objeto físico, pero un objeto que no te puede lastimar. Cuando uno empieza a estudiar a veces y a revisar el origen del miedo, se da cuenta que hay situaciones incluso de soledad de pronto en la primera infancia. Entonces a veces los miedos vienen de esa primera infancia, a veces los miedos vienen de ese discurso. Nosotros hemos tocado mucho ese tema aquí, de ese discurso de los padres, de la dificultad de acercarnos a todo o de exigirnos frente a las cosas. A veces los miedos son culturales. Por ejemplo, es más fácil para alguien ir a pescar y hacerse, por ejemplo, en la mitad del mar, o en la mitad del mar no, porque eso es muy grande, pero hacerse en una parte profunda del mar, cuando toda la vida ha crecido y ha pescado en esos lugares. En cambio, para alguien que no tiene esos hábitos, montarse en una canoa, de esas que se mueven y que hasta el agua se les entra, y hacerse en la mitad a pescar, de pronto no puede ser tan fácil. Entonces, mire que hay miedos culturales que son hasta irracionales. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el miedo y la fobia? Ya la fobia se refiere a un miedo ya más, no sé, algo que ya se sale del control de la persona y que no es capaz de vivir con ciertas situaciones. La fobia ya es un miedo extremo. Más patológico. El sujeto queda pasmado, queda en pánico. El sujeto no puede hablar, no puede modular. El sujeto simplemente, o sea, con la fobia hay un objeto establecido, fijo. Entonces no se tiene fobia a las cosas, se tiene fobia a una cosa. Y esa cosa genera un estado de pánico tan grande que el sujeto se anula. Ese elemento genera, por lo general es un elemento irracional, un miedo irracional, y absorbe toda la estructura del sujeto. Entonces vos los ves que pueden entrar en un ataque de epilepsia, pueden entrar en un estado de pánico donde el sujeto se despersonaliza completamente, puede entrar en un estado de psicosis en medio de una fobia, o simplemente queda pasmado y ni siquiera modula. O sea, la fobia es un miedo tan extremo a un objeto irracional donde el sujeto anula todas sus posibilidades de enfrentar, de superar y de salir adelante. Bueno, hablamos de miedos racionales y irracionales. Yo quiero saber entonces cuál es la causa o lo que despierta esos miedos en las personas, independientemente que sea racional o irracional. Eso viene desde la infancia. Hay un punto de la vida en que una persona le descubre un miedo racional o irracional, o qué puede pasar en la vida de una persona para que empiece a sentir estas sensaciones. Ahorita lo planteamos y hay dos cosas, y hay dos posiciones. Primero, hablemos de eso, esa pregunta, pero está también la otra parte.
es el por qué a veces la gente quiere enfrentar los miedos de una manera suicida, digámoslo así. O sea, es lo que te decía, es tener un tigre al frente y entonces meterme con el tigre sabiendo que me puede hacer daño. Es más, los domadores de leones tienen ciertas precauciones porque por mucho que los conozcan, por mucho que trabajen con ellos, siempre hay riesgo. Es como unos programas que hemos visto, que yo he visto en National Geographic, donde personas que viven con animales, cocodrilos, osos, y el día menos pensado se les invierte y terminan siendo cazados por sus mascotas. ¿A dónde voy con esto? Pues la pregunta que usted hace. Tenía una paciente que le tenía miedo a las cucarachas y empezamos a trabajar un poco y a devolvernos un poco en X terapia que hago, a devolvernos un poco en su vida y llegamos a un momento más o menos entre los 4 años donde ella en su casa sola, su mamá había salido, estaba afuera, pero ella estaba en su habitación sola, hay 2 cucarachas grandes voladoras. Y a los 4 años, obviamente, el pánico, cuando siente que esas cucarachas empiezan a volar, eso en ella generó cierto trauma que después le restó importancia, pero solo se detonaba en los momentos en que veía una cucaracha. Cuando veía una cucaracha, iniciaba el mismo pánico que la niña, sin saberlo siquiera. Ella decía, yo me puedo morir del miedo, Arbey. Me da taquicardia, no soy capaz de moverme. Y solo cuando empezamos a revisar sus recuerdos, nos dimos cuenta que era la misma actitud y estructura que sentía la niña. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Devolvernos hasta ese momento y de una u otra manera, a través de técnicas, mostrarle a la niña que no estaba tan sola y empezar a transformar el pensamiento en el recuerdo de la paciente, porque ya no era en la niña, ya no era imposible, pero sí en el recuerdo de la paciente. Entonces, hay eventos a veces, por ejemplo, hay algo que pasa mucho en los niños y hay un suceso que yo he escuchado mucho y es, anteriormente las posetas eran unas posetas grandes y los niños se agachaban allá y todo eso, y había unos que gozaban de eso, pero muchos arriesgaban y casi que tenían un estado casi mejor dicho, si no llega alguien se ahogaban, porque pasaban por todo ese suceso. Terminaba eso en generar pánico, precisamente a través de los años, ahogarse, y casi que se manifestaba en cada vez que había una crisis en estos pacientes, se disparaba un problema de asfixia. Entonces, la asfixia estaba acompañada del temor a la pérdida. Y en ese niño era la pérdida de la vida la que generó ese estado de ahogamiento en un pozo real. Entonces, son cosas que la gente no supera, son cosas desde la primera infancia, que terminan asumiéndose ya adultos sin tener el recuerdo del por qué. No entendemos el por qué, esas respuestas, pero solo en terapia se empieza uno a dar cuenta cuando se devuelve realmente donde surge todo Y eso. eso pasa con los 2 miedos, con los racionales y los irracionales. Con ambos miedos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos medidas de enfrentar las situaciones, no importa lo complicadas que sean. Pero también tenemos que entender que hay situaciones que hay que saberlas enfrentar. O sea, hay situaciones que vos te vas de frente y listo. A la cucaracha la estripás y ya. Pero si a mí se me aparece una serpiente, yo que no sé nada de animales, yo me alejo o busco una estrategia para eso. Si yo me quedo paniqueado, si me quedo en un lugar estático, entonces hay que revisar qué está pasando. También está lo que te decía cuando hablamos de los miedos, ahorita lo hablamos, de los elementos culturales. Cuando éramos niños nos hablaban del coco. Ajá. Del viejo nos, que se lo va a llevar, del cuarto oscuro. Nos metían el miedo al coco, al cuarto oscuro. Es más, nos metían en un cuarto oscuro cuando éramos muy rebeldes. Para que usted no moleste, y ¡pum!, nos metían en el cuarto oscuro y cerraban la puerta.
Y era uno con ese susto y te le pegaba a la puerta y mamá no le abría a uno. Y entonces, ¿a dónde iba todo eso? Eso termina generando temores, termina generando miedos, que le decía, como le decía ahorita, en la época adulta o en la época adolescente, ni siquiera uno recuerda de dónde vienen, pero están guardados allí. Entonces, son situaciones que se presentan o son simplemente ese discurso de los padres. ¿Quién es el coco? Ni siquiera sabemos. El viejo, ¿cuántos no? La fobia no, el miedo no se presenta a través del pánico, sino de un rechazo, un resentimiento o el miedo al fracaso. O sea, nos metieron tanto lo del viejo que te lleva, del viejo malo, de cuidado con ese loco que está allí. Se lo voy a regalar. Que manejamos, la mayoría de los seres humanos, un temor tremendo a la locura, a la pérdida, al rechazo. Manejamos un temor al fracaso porque tenemos mucho miedo a llegar a ese lugar, a que nos lleve realmente el loco, a que nos lleve realmente el viejo. ¿Por qué? Porque si terminamos perdiendo todo, terminamos como es, que nos va a llevar. Bueno, entonces esos miedos, eso digamos que en cuanto a los miedos irracionales, ya los miedos racionales, ¿cómo se crean? El miedo, por ejemplo, a cambiar de empleo, el miedo a enfrentar a mi jefe y decirle renuncio, esos miedos de los que hablamos al principio, irracionales, ¿cómo se crean? Estamos hablando del miedo a la pérdida, estamos hablando del miedo a fracasar. Entonces es el miedo, simple y sencillamente, a si renuncio a un puesto, si pido un aumento y me echan, entonces voy a fracasar, no va a haber otra opción para mí. Todo eso ligado a la estructura del ser humano, pero sobre todo a ese discurso desde niños, al discurso del miedo a la pobreza, sin enseñar realmente qué es la pobreza, sino la pobreza como algo que te va a absorber, que te va a lastimar. O sea, a uno lo deberían educar, no desde, y esto va para las familias, recuerden que este es un programa de prevención, a uno lo deberían educar siempre desde discursos positivos. O sea, no es el hecho de, si fallas, te voy a regalar, porque eso alimenta incluso uno de los temores que todos los seres humanos tenemos. Y todos pasamos por ahí, es el miedo a que fuimos adoptados. Todos en algún momento de nuestra vida decimos, hey, ¿será que yo fui adoptado, que me tratan así? Y esos son los temores que manejamos. Entonces, los padres deberían manejar siempre un discurso desde lo positivo. Y es, cuando nos va mal en el colegio, usted que es tan inteligente, ¿qué está pasando con usted? Cuando no estamos funcionando bien, entonces, usted con todas las capacidades que tiene, ¿por qué está actuando de esa manera? Mire lo diferente a manejar siempre la vida a través de las amenazas. Si fallas, te meto al cuarto oscuro. Si haces esto, entonces simple y sencillamente te regalo. Entonces, si yo cambio el discurso y enseño a los hijos a que tengan una mentalidad más positiva de la vida, cada vez que ellos van en la vida y yo ya no esté, simplemente van a comenzar a pensar desde lo positivo. Yo tengo muchos potenciales, ¿por qué estaré fallando en esto o en aquello? Yo cometí un error, pero puedo mejorar. Y es algo de lo que le falta mucho a la gente de hoy en día. Ese miedo a enfrentar los cambios, a no querer, digamos, probarse otras metas, descubrir otras habilidades, también se relacionará de pronto cuando al niño le dicen, no haga eso que se cae, no vaya por allá, no puede ir, que siempre tienen que estar ahí como con la figura materna, paterna, con la de un adulto y que no pueden actuar solos. Esos niños que son tan sobreprotegidos por la familia, de pronto crecen como con ese miedo de que siempre tienen que estar en un mismo sitio y no poder salir de ahí. Recuerde que hay un autor que dice que la sobreprotección es la manera más sencilla, más fácil de asesinar a alguien. ¿Por qué lo dice? No porque lo estés matando físicamente, sino porque eso no se mueva, cuidado con esto, cuidado con aquello. Entonces, simple y sencillamente cuando sobreprotejo a alguien, estoy anulando sus habilidades sociales y el día que le toca enfrentar la vida, no es capaz. Entonces asume dos posturas, o no quiere volver al colegio, y desafortunadamente los padres de hoy en día tienen una posición muy permisiva. Estos días pasaba por X lugar
y llega uno era un pueblo, entonces como todo el mundo se conoce, entonces llega la profesora y le dice a la señora, ¿y su hijo por qué no volvió a estudiar? Y era un muchacho, por lo que entendía, ahí de chismoso, por lo que entendía, era un sardino por ahí de primaria. Y dice, no, desde que tuvo cierta dificultad en el colegio, él dijo que no quería volver. Los padres son los que corrigen. Y si le van a dejar que siempre esté escapando, entonces nunca va a ser capaz de enfrentar. Entonces, si él dijo que no quería volver porque tuvo un conflicto, ¿por qué no enseñarle a enfrentar el conflicto y que siga yendo? La sobreprotección no permite que la gente avance. O termina generando lo otro, un estado de defensa. Entonces el creer que todo el mundo te puede lastimar y entonces todo el tiempo llega a violentar al resto del mundo porque todo el mundo te puede hacer daño. O sea, la sobreprotección nunca es buena, los extremos nunca son buenos y siempre generan todos esos estados de temor. Entonces si vos miras la educación, ese discurso, esa programación de la que tanto hemos hablado, situaciones en las primeras etapas de la vida, no permiten que los sujetos enfrenten, superen o construyan metas, o si las construyen se sientan capaces de alcanzarlas. Entonces es donde viene el miedo en la parte laboral, es donde viene el miedo a enfrentar ciertas situaciones, a confrontar ciertas situaciones, incluso con sus parejas. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres están en hogares que no quieren estar porque son violentados, porque no se sienten cómodos, pero tienen miedo a la soledad? Entonces, el famoso cuento que nada estoy de acuerdo es más vale malo conocido que bueno por conocer, que es un error que un mediocre se inventó precisamente para no trascender en la vida y acomodarse. Un programa anterior hablamos de la comodidad en las personas. Zona de confort. Bueno, Arbey, ya hablamos de los miedos, los tipos de miedo, cómo se originan. Entonces ahora ya finalmente, para ir cerrando, cómo enfrentarlos, cómo salir de esos miedos que ya de pronto de alguna manera nos cogieron ventaja y que están impidiendo el desarrollo exitoso de la vida familiar, personal, laboral, profesional. Está frustrando procesos, cómo salir de esos miedos tanto racionales como irracionales. Clavecitas cortas ya para ir despidiendo. Cortas. Cortas. Alguien le decía, hombre, cosas cortas a un psicólogo es muy difícil pedirle, porque eso Sí. se sienta en la palabra y hablan con berracos. No, mira, son fáciles, son muy sencillas y están en las manos de todos. La primera es hacerse amigo de sus miedos, pero hacerse amigo de sus miedos no significa, venga que usted es mi amigo y yo me quedo con el miedo. No, ser amigo de sus miedos significa entenderlo y significa dejar de tenerle miedo, enfrentar el miedo. O sea, si mi miedo es este, significa entender que tengo más estrategias para enfrentarlo que situaciones para alimentarlo. Y es lo que le decía ahorita, más que irme de frente, es crear la estrategia apropiada para enfrentar. La segunda estrategia es simple y sencillamente, cuando tengo una situación de pánico, es buscar personas que me ayuden a superarla, no personas que me ayuden a alimentarla. Y las hay. ¿Cuántas personas tienen miedo a algo y buscan a alguien más? El adicto tiene miedo a enfrentar la vida y busca a otro adicto que tiene miedo a enfrentar la vida creyendo que la están enfrentando y mentiras que se están hundiendo. Y tengo que buscar gente que me ayude a salir, no que me ayude a entrar. Otra estrategia, simple y sencillamente, es empezar a hacer un listado de los logros que he tenido en la vida. De ahí se desprenden dos estrategias. La primera es hacer el listado y simple y sencillamente cada vez que me entren los miedos, recordar que he sido tan berraco, tan fuerte, de superar tantas cosas que porque esa no la voy a superar. Y la segunda estrategia, con la misma lista, es simple y sencillamente darme cuenta, cada vez que tenga miedo, leer el listado y decir, soy capaz. Estamos bien. Ahí están entonces las recomendaciones para dejar de lado esos miedos. Muy importante la última, o sea,
darle valor o importancia a lo que realmente uno ha podido lograr, que eso finalmente termina siendo lo más importante en cualquier etapa difícil que tengamos en la vida. Ya saben, enfrentar esos miedos si queremos triunfar familiarmente, laboralmente, profesionalmente, y dejarlos de lado, sean racionales o irracionales, y por graciosos que sean, van a terminar frustrando muchos procesos en la vida que hay que eliminarlos para poder progresar. Arbey, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente, llevándole estos temas a todas las familias del suroeste antioqueño. Muchas gracias a ustedes, familias, muchas gracias. Recuerde que estamos aquí siempre para ustedes y en el 301-770-8591 cualquier inquietud, sugerencia, y si quieren participar con nosotros, aquí los estaremos esperando. Muy bien, así llegamos entonces al final de un capítulo más de Sanamente, no sin antes agradecerle al Hotel San Juan por prestarnos el espacio y al equipo, por supuesto, humano y técnico de OPAN Televisión. Nos vemos pronto.